Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Ultimátum Digital. Sean todos bienvenidos a este espacio informativo de Arsenal de Plumas. Todos los comentarios de nuestros articulistas y columnistas de lo que reflexionan y piensan de lo que está pasando en el mundo, en México y claro está, lo que pasa en el estado de Chiapas. Reciban un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Y recibo en este viernes, último día de la semana, a mi amigo, mi colega, mi compañero Javier Guizar. Javier, buenas tardes. Tony, buenas tardes, pues con muchas lluvias, Tony, Huachil, Pueblo Nuevo, Tila, Yajalón, Chilón, Palenque, sigue lloviendo, Reforma, Juárez, toda la zona norte, muchísima lluvia otra vez y algunas carreteras ya se volvieron a ir. Así es, le vamos a estar comentando en los próximos minutos la última información que se está generando desde Palacio de Gobierno, donde toda esta mañana tienen una reunión extraordinaria para atender nuevamente las afectaciones de nuevas lluvias, no las que pasaron hace un par de días atrás, que todavía hay un proceso de recuperación, de atención de todas las autoridades, desde el gobierno federal hasta el gobierno del estado. Todas las autoridades están sumadas a atender a aquellas víctimas, pero hoy día tenemos nuevas afectaciones y de eso le vamos a comentar, le vamos a pasar en un momento más el último mensaje del Ejecutivo del Estado respecto a eso, que habla muy claramente que nos debemos de cuidar, pero eso en un segundo más. Le comentamos rápidamente hoy nuestra portada, que usted puede consultar tanto vía nuestra plataforma digital como en la versión impresa, que lo puede encontrar con diferentes voceadores aquí en Tuxtla Gutiérrez y en otros municipios. El Ejecutivo del Estado está actualizando el sistema de registro y catastro, que esto es muy importante para consolidar la certeza jurídica de las familias chiapanecas a través de un trabajo honesto, transparente para optimizar los recursos, y nos parece interesante esta jornada de atención a la ciudadanía en estos casos del registro y catastro, Javier, porque eso genera certidumbre jurídica para todas las personas. Sí, Tony, ayer otra buena acción del gobierno del estado con esta propuesta del gobernador que ya inició y bueno, bien, sigue avanzando el gobierno a pesar de los problemas encontrados y es una buena señal para toda esta gente que tiene que hacer estos trámites ante el registro y el catastro y que además da certeza, ¿no? Así es. Pues bueno, entramos de lleno a la información que hoy contiene nuestros columnistas, nuestros articulistas. Antes le vamos a comentar el último mensaje que está enviando el Ejecutivo del Estado en una actitud de prevención. El Ejecutivo del Estado dijo claramente hace unos minutos en una reunión de trabajo en Palacio de Gobierno que nos debemos de cuidar porque en las próximas horas vienen más lluvia, y eso me parece una actitud informativa preventiva para que toda la población esté alerta en varios rincones del estado. Sabemos que en los Altos de Chiapas está lloviendo nuevamente, le hemos estado transmitiendo en nuestra plataforma digital las lluvias que ya están cayendo sobre algunas colonias en San Cristóbal de las Casas. Los encharcamientos son muy evidentes y también en la zona norte se están presentando estos estragos por las lluvias carretera nuevamente. Le daremos los municipios, los lugares exactos donde ya hay afectaciones, pero antes lo dejamos con este video de 2 minutos del Ejecutivo del Estado. Escúchelo por favor, porque está muy clara la versión del Ejecutivo del Estado, el doctor Rutilio Escandón Cádenas. Adelante, por favor. Ante la presencia de estos fenómenos naturales que están golpeando a Chiapas por la tormenta tropical Iota y también el Frente Frío número 13, debemos de seguir cuidándonos porque va a seguir lloviendo en las últimas 48 horas. Por lo que vamos a apoyar con todo lo que sea necesario para que las personas afectadas, las familias, recuperen sus cosas perdidas por estas lluvias intensas. Lo fundamental es el cuidado de la salud y de la vida. Toma tus precauciones. Hazte a un lado de las zonas de riesgo. Tenemos 695 refugios listos para accionarse. Si necesitas de albergue, no lo dudes. Ahí hay una atención de la salud, de alimentos y también de protección civil.
Afortunadamente, en estas últimas 24 horas no tenemos lesionados ni tampoco que lamentar vidas humanas. Los daños materiales los vamos a resarcir. Tenemos un gobierno humano representado en el gobierno federal por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nosotros trabajamos siguiendo su ejemplo. Gobierno de Chiapas. Pues ahí está el mensaje del Ejecutivo del Estado, que llega a tiempo, como ha sido toda esta gestión de crisis que llevamos con el COVID, con las lluvias de hace un par de semanas, y hoy nuevamente encarando la tormenta Iota y el nuevo frente frío que está dejando lluvias ya, Javier. Y qué bueno que el gobernador señaló varios puntos interesantes. Uno de ellos, va a seguir lloviendo, no está ocultando la información, va a seguir lloviendo en las próximas 48 horas. Sí. En las próximas 48 horas, ¿qué significa? Reblandecimiento de la tierra, nuevamente pueden haber deslaves, nuevamente pueden haber problemas en las carreteras, nuevamente pueden haber inundaciones o encharcamientos muy notorios en varios puntos de la geografía chiapaneca. Otro punto es que hay albergues, ya hay albergues disponibles, con todas estos albergues contienen alimentación, abrigo y sobre todo seguridad mientras pasa esta tormenta. Eso me parece muy relevante. Y el otro asunto es que ya está también resanándose, por así decirlo, algunas otras afectaciones, pero en fin, tenemos una nueva situación de preocupación, pero la advertencia a cuidarnos, Javier. Sí, 48 horas de lluvias atípicas, Tony, para todo el estado de Chiapas, y sigue lloviendo en la zona norte, desde Juárez, Pichucalco, Reforma, Pueblo Nuevo, Solistehuacán, Pichucalco, toda esta zona de la zona norte, pasando a las selvas de Yocosingo, Chilón, Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua, Palenque, Catazajá, Tony, que comparten el río Sumacinta y la laguna de Catazajá, el río Tulijá, esta zona que es Maya, Chol, Tulijá, selva, y sigue lloviendo y viene más lluvia durante 48 horas, 48 horas que son claves, y si hay albergues hay que irse mejor porque son lluvias atípicas en 48 horas. Estamos diciendo, Tony, que en 2 días veremos una intensidad de lluvia atípica, quiere decir que no es usual, son históricas y de seguro habrá deslaves de carreteras. De hecho estaba viendo ahorita unas tomas en el tramo, lo que es Ocosingo o Palenque, pero el crucero de Temó, que nos conduce a la selva, la carretera se está abriendo, hay también de Temó hacia Palenque, hay ya problemas, lo mismo en Tila, hoy en la mañana me mandó unas fotos el presidente municipal, están muy preocupados porque no deja de llover, y viene 48 horas de lluvia más, alarmante, aparte de la zona platanera de Pichucalco, Tony, toda esta zona de Reforma que somos vecinos con Tabasco, también se ven afectados nuestros paisanos y amigos vecinos tabasqueños con todo lo que sube en el Alto Grijalva, que es Chiapas, Tony, baja a lo que es la planicie del Bajo Grijalva, que es parte de Chiapas y Tabasco. Esto no es para alarmarnos, sino para orientarnos, como bien decía el Ejecutivo del Estado, el Gobierno Federal, Protección Civil y todas las autoridades competentes en esta situación. No es para alarmarnos, sino es para tomar buenas decisiones, sobre todo si sabemos de antemano que estamos en posición vulnerable en laderas, en cerros. Es mejor guardarse un rato. Después comenzaremos con el debate por qué nuevamente hay asentamientos irregulares en estas zonas. Pero de momento hay que cuidarse, ir a los refugios para evitar pérdidas humanas. Y ya veremos también el recuento de daños, ya de afectaciones muy notables, evidentes y dramáticas en la producción agrícola, Javier. Ese tema todavía no lo hemos comentado, pero la próxima semana, el lunes, comenzaremos con esa situación. ¿Dónde están las afectaciones por las inundaciones de algunos plantíos importantes de diferentes productos que se hacen en el estado de Chiapas? Esa parte todavía no la hemos comentado, no han informado las autoridades en la materia, pero nosotros el lunes estaremos abordando esta situación. Y le hago el recuento de nuevos daños
por estas lluvias de estas horas atrás. Esto apenas es información de las últimas horas. Hay desbordamiento de ríos, deslaves carreteros, daños a viviendas y desalojos emergentes provocados por el frente número 13 en diferentes regiones de Chiapas. Esto lo informó en las últimas horas la Secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas. Por segunda ocasión, la madrugada de ayer se reportó el desbordamiento del río Agua Azul, conocido como las Cascadas de Agua Azul, por las lluvias intensas que golpean esta región. En el municipio de Chilón se salieron de sus cauces los ríos Guadalupe, Paxilá, El Mango y Jetzá. Las familias se movilizaron a sitios de resguardo ante las fuertes lluvias en las zonas montañosas. En Pantepec, al norte del estado, se desbordó el arroyo La Mina y dañó 8 viviendas. Deslaves carreteros se registraron en Yajalón y La Grandeza, así como daños en la carretera de Unión Juárez y deslizamiento de suelo en Amatán. Ante esto, el Comité Estatal de Emergencias, que eso sesionó ayer, pero hoy el propio Ejecutivo del Estado está sesionando. Hace unos momentos terminó la reunión y por eso el mensaje que les enviábamos de él, integrado por dependencias de los 3 órdenes de gobierno, se encuentra en sesión permanente para coordinar acciones preventivas y de protección a la población. Protección Civil del Gobierno del Estado de Chiapas emitió una alerta por lluvias torrenciales de 150 a 250 mililitros en las regiones de Tulijá y Selva Lacandona en el norte, Maya y Meseta Comiteca, donde se esperan precipitaciones intensas con acumulados de entre 75 milímetros a los 150 milímetros. Las autoridades difunden estas alertas preventivas en medios de comunicación y redes sociales, como lo estamos haciendo nosotros, a fin de prevenir más afectaciones, sobre todo que no hayan víctimas humanas. Javier, sí. Intensa las lluvias, es una realidad. Está 48 horas muy complejas para el estado de Chiapas. Se vuelve a repetir la historia, frente frío que impacta con tormenta tropical y se estanca y nos deja muchísima humedad y muchísima lluvia durante 48 horas, Tony. Así es, pues vamos a estar alerta y síganos por favor en nuestras redes sociales, que son confiables porque tenemos información comprobada. Antes de emitir una información, comprobamos con las fuentes fidedignas y no nos vamos con la finta, pues, aunque nos envíen videos o imágenes. Antes nos cercioramos para que usted esté orientado y con información fidedigna de las autoridades competentes. Pues entrando de lleno, también hay otra tormenta política que sigue y sigue fluyendo y no para, y parece que todo este año no va a parar para descubrir el hilo, el origen, la raíz de la liberación del general Cienfuegos. Toda una polémica, Javier. No hay medio de comunicación, oiga, en el mundo que no esté debatiendo esta situación. No es una cuestión sencilla para el gobierno de México. Si bien es cierto que ahora en la gestión de crisis el Ejecutivo del Estado está como surfista ahí en la ola para ver que no quede mal, sobre todo, número uno, con el propio ejército mexicano, y esa pues es una gestión de crisis. Ya no puedes sortear ese gran balón de fuego que te mandó Donald Trump, y justamente de eso hablan hoy 2 columnas en nuestro diario Ultimátum, tanto versión impresa como digital. Alejandro Muguel dice: el regreso de Cienfuegos, fuerte olor, acuerdos en lo oscurito. Dice que a él le cuesta trabajo creer que el gobierno mexicano de Estados Unidos haya decidido investigar al general mexicano Salvador Cienfuegos, se haya aventado el paquete de detenerlo sin suficientes pruebas para mantenerlo en prisión y después, de una manera muy simple, retirar los 4 cargos en su contra, 3 por narcotráfico y 1 por lavado de dinero, y dejarlo en libertad, que hoy está gozando de plena libertad en su casa en la Ciudad de México, en la colonia Satélite. Ayer había dicho que estaba en su casa de Las Lomas, pero no vive en Las Lomas, vive en la colonia Satélite, allá en la Ciudad de México. Y es cierto lo que comenta con estos adjetivos Alejandro Muguel, que se hayan aventado el paquete sin con suficientes pruebas, y de repente, de manera muy simple, entre comillas, ya está gozando de libertad. Sigue el debate, Javier. Sí, es increíble. Primero lo investigas 10 años. En esos 10 años, antes de que fuera
Ya no existe el padrino. El general más importante en toda la división militar, abajo del jefe supremo, que es el presidente Enrique Peña Nieto, ya tenía unos cargos. Llega con Enrique Peña Nieto, lo hace general de división, el más importante en toda la estructura militar. La DEA lo investiga 10 años, Tony. Durante esos 10 años tiene reconocimientos por el ejército de los Estados Unidos. Acuerdan y pactan. Ahí viene para mí un punto importante. ¿Qué trabajos hicieron con el gobierno de los Estados Unidos los militares en temas de información militar y de seguridad y narcotráfico? Ahí hay temas que el general Salvador Cienfuegos Cepeda sabe y que puede comprometer a la cúpula en el poder en Estados Unidos. Él sabe qué trabajo les hizo a los norteamericanos en territorio nacional y con presencia en América Latina, porque somos la frontera más importante para los Estados Unidos. Otra, es increíble que durante 10 años lo investigas, lo detienes por 4 delitos, 3 de narcotráfico y 1 por lavado de dinero, que tiene también que ver con narcotráfico, lo exhibes, lo haces mediático en Estados Unidos y que le sirve al presidente Donald Trump también para decir, estamos trabajando en temas de seguridad y nos preocupa la juventud norteamericana porque es uno de los países donde más droga se consume en el mundo y deja millones y millones de divisas lo que consumen los norteamericanos en Estados Unidos en diferentes sustancias, no solamente cocaína y cannabis. Entonces se me hace muy raro, e históricamente, ya estuve revisando ayer, no ha habido un recule en ese tipo de temas que son sumamente importantes para los Estados Unidos en el tema de la seguridad, en temas de salud y también por la frontera que compartimos con Tijuana y Ciudad Juárez hasta Tamaulipas, que son fronteras, más la de Ciudad Juárez, muy violentas, Tony, muy violentas. El gobierno de los Estados Unidos haya reculado, es histórico. Nunca había pasado esto. Yo estuve revisando y no hay antecedentes de lo que pasó. Es increíble que el gobierno de los Estados Unidos diga, los 10 años que investigamos no son sustentos y no son comprobables para meter a la cárcel por años a este militar de alto rango, el rango más importante en la política militar del ejército mexicano. Es increíble lo que está pasando y coincido con Alejandro Muguel, decir, hay temas ahí muy delicados que obligaron a sentarse tanto el gobierno de Estados Unidos, que está involucrado también con el gobierno mexicano, y pactar en lo oscurito, y ahí la dejemos, antes que esto nos salpique a todos y sea consecuencia, como dicen los norteamericanos en sus series, daño colateral. Hombre, sí. Y hoy pasó algo muy curioso en el nuevo aniversario de la Revolución Mexicana. Hoy, 20 de noviembre, mi querido Javier, una nueva fecha para celebrar este recuerdo que nos da identidad a la Revolución Mexicana, sobre todo con Emiliano Zapata. Y ahí en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, ahí muy cerquita del centro, a unos cuantos pasos del Zócalo y la Avenida Reforma, ahí fue la celebración hoy que encabezó el presidente de la República. Y curiosamente, déjame decirte algo que tiene que ver con lo que comentó hoy Alejandro Muguel. Hoy no habló el presidente, en la mañanera sí habló, primero fue la conferencia de prensa, y el presidente no lanzó un mensaje ahí, él no habló respecto a esta celebración de la gesta revolucionaria, entregó nada más unos reconocimientos a militares por muchos años al frente del ejército mexicano. Diferentes personalidades estuvieron ahí, entre ellos incluso el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar en su encomienda como presidente de la mesa directiva del Senado, Sauri de la Cámara de Diputados de San Lázaro, etcétera, muchas personalidades. Pero lo curioso pasó, quien emitió el mensaje central fue el jefe de las Fuerzas Armadas, el nuevo secretario de la Defensa Nacional de este gobierno. Él emitió un mensaje muy interesante, cuidadoso, yo vería, porque tiene que ver con este contexto delicado, de equilibrista, no te equivoques, no digas, quién sabe cómo va el asunto, no ha terminado la historia, y únicamente dijo, las Fuerzas Armadas mexicanas, pase lo que pase, se mantiene trabajando para todos los mexicanos, punto. Sí, es que así es.
Y el presidente el no orgullo habló, de México. simplemente entregó. Y tiene razón Alejandro Muel, dice, hasta ahora nadie ha podido explicar con claridad y con la suficiente contundencia cuáles fueron las razones genuinas de la detención del general en territorio estadounidense el 15 de octubre pasado, y tampoco hay afirmaciones creíbles sobre su liberación. Y complementa este tema nuestro experimentado periodista, el maestro Armando Rojas Arévalo, que da clases bueno, ya es maestro jubilado de la Escuela de Periodismo en la UNAM, Ciencias de la Comunicación en la UNAM, el maestro Armando Rojas Arévalo, quien tuve mucho gusto de conocerlo aquí hace un tiempo, que estuvo en la administración pública como titular de comunicación social, sabe lo que escribe y dice, por ejemplo, da algunas pistas, dice él, sobre lo que pudiera estar pasando, pero también un poco increíble o no creíble. Sí, Pues. claro. Dice, por ejemplo, se trata de una victoria diplomática mexicana, luego de que el gobierno de Estados Unidos reconoció el extrañamiento de la Cancillería en la detención de Cienfuegos, que fue arbitraria. Y luego otra dice, López Obrador mandó un mensaje de protesta a Washington en el sentido de que en México no podemos permitir que alguien sea juzgado solo por razones políticas, y de otro. Y el otro asunto súper interesante es la teoría que el gobierno de México habría presionado, diría este cómico que no recuerdo cómo se llama, diría, hágame usted el bendito favor, que el gobierno de México esté presionando para expulsar a los policías de la DEA, que tienen añísimos trabajando en México. Si usted revisa dónde está la DEA, está en la India, está en Bangladesh, está en Sudáfrica, está por todos lados. Es como la policía mundial, lo de la película es cierto, es una policía mundial. Sí, claro. Y que el gobierno de México se atreva, o sea, yo solamente me imagino, perdón mi ignorancia para algunos expertos, lo siento, perdón mi ignorancia, pero que el gobierno de México, aún sea la 4T, aún sea la mejor democracia perfecta, que tú amenaces a los policías americanos con que váyanse de aquí porque nos crearon un problema con Cienfuegos. Que le digan fuchi, guácala. No, hermano, mira. Sería al revés, ellos te amenazarían. Es una papa caliente que el gobierno electo, y que sí va a tomar posición John Biden, no quisieron tener. Y buscaron una salida diplomática. Más vale un buen pleito, más vale un buen arreglo que un mal pleito. Entonces, diplomáticamente le dieron salida. Ya no era sostenible, y además el nuevo gobierno electo, a pesar de los berrinches de Donald Trump, en Estados Unidos no pasa como en México, va a tomar posición John Biden. Ellos, la economía, la estabilidad política militar, toda la economía, toda la estabilidad que genera Estados Unidos está por encima de un hombre y de muchos, así son ellos. Entonces, toma posición John Biden, y ya hay decisiones del grupo de ellos, no quieren ese tema, que además es una lectura también para México, y creo que aquí la tenemos que analizar, de prestarnos a los intereses de Donald Trump, porque fue un juego también de ellos para subirle la imagen al presidente de los Estados Unidos. Hay que pensarlo, sí. Maquiavelo una vez dijo, y lo acertó, piensa mal y atinarás. Así es, pues hasta ahí la situación, ese asunto no ha acabado, esa historia pareciera que comienza todavía. Va a dar mucho de qué hablar este tema en los próximos días. Será incluso materia en el proceso electoral para seguir ahí criticando al gobierno de México, cómo gestiona ese tipo de crisis. En fin, dará todavía mucho tema, y seguramente pues estaremos comentando algún tipo de novedad. Y le recomendamos también el día de hoy un asunto interesante que nos recuerda Cassandra Murillo, nuestra colaboradora, Expandiendo Perspectivas. Ya cumplimos un año del COVID. Sí, 17 de marzo. Ya cumplimos un año, y este asunto parece que no acaba. Hay una segunda oleada, Europa, Estados Unidos, México. Sí, pero el 17 de noviembre que inició. Así es, sí. Ya hicimos un año, cierto, en el mundo entero. Y hoy escribe que en un principio el coronavirus se veía como una enfermedad extraña, que desde visiones occidentales correspondía a realidades lejanas y ajenas, y que era incapaz de penetrar las fronteras estatales. Escribe Cassandra que se pensaba que la modernidad sería suficiente para contenerla y evitar un problema mayor, y que los avances habían sido suficientes
para hacerle frente, y dice que a un año del primer caso de COVID-19 nos hemos dado cuenta que tenemos más dudas que respuestas, que la pandemia no fue el problema, sino la estructura que la precedía y que no se contaba con la fuerza suficiente para soportarle. Pues muy bien, Cassandra, tienes razón en todo lo que escribes, y hoy día hablamos de COVID, que viene a la baja. Hoy el Ejecutivo del Estado incluso también dijo que en el caso de Chiapas la curva se está achatando, está bajando, que los casos son menores. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como todos llamamos a que no nos confiemos. Si estamos en este día después, como se le llama, cuando pasa un acontecimiento tan evidente y tan lleno de impacto por todos lados, hoy día estamos en la vacuna que viene a México en diciembre, que quizás en enero, en México, hay un gran debate sobre eso, si se le va a comprar a tal compañía, a tal país, etcétera, pero hay un poco no hay tanta certeza de si viene en este diciembre, como eran los comentarios que había de Marcelo Ebrard. Seguramente va a ser entre enero y febrero, y ya esperaremos, pero por lo pronto, aprovechando los comentarios que hace nuestra colega Cassandra del aniversario del COVID, a cuidarse. Dicen que en el tercero y cuarto trimestre estará la vacuna ya, y por ahí ya los alemanes y los norteamericanos, con esta empresa que ya solicitaron la comercialización, se calcula que para el tercero o cuarto trimestre del 2021 esté la vacuna ya en todos los países. Estamos hablando prácticamente, Tony, de finales del próximo año. Así es. Y bueno, y terminamos este espacio de comentarios de Arsenal de Plumas. Lea con calma la columna de nuestro compañero Mario Escobedo Hernández, en su columna Viajando de aquí a allá, que habla de viajar avergonzados, que es otra plaga del 2020 en esta temporada decembrina. Si va a viajar, por favor, tome sus precauciones. Y en este momento, si va a salir por carreteras, yo diría que lo pensara más de una vez, porque va a estar complicado muchos tramos carreteros, incluso en aquellos destinos turísticos que usted pensaba pasar el fin de semana. Infórmese antes de tomar una decisión. Por lo pronto, nos vemos el día lunes en un nuevo Arsenal de Plumas, y a la 1:00 p.m. nos vemos en una entrevista muy interesante. No se la pierda. Hasta pronto, buenas tardes.